Buenos días, profe. Buenos ¿Qué días. dicen? ¿Cómo va todo? ¿Bien, bien? Bien, profe, gracias. Pues al menos nosotros, pues ahí vamos. Creo que todo, pues como sea, jala. Ya ven que hay muchos problemas en todos lados. En el interior de la República están pasando muchas cosas. Pues yo espero que todos ustedes se encuentren bien, sus familias también. Y bueno, pues vamos a continuar con todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sigue. Bien, retomando nuestro tema, estábamos viendo acerca de cómo diagonalizar los sistemas y decíamos para poder diagonalizar los sistemas, recuerdan, mencionábamos que teníamos pues dos casos, que son los que estamos trabajando y que dependiendo los elementos que teníamos, ¿verdad? Según de qué caso, pues es la forma en la cual va a estar diagonalizado el sistema. Entonces, es muy importante que no perdamos de vista eso. Recuerden, o sea, cómo se presentan los elementos. Decíamos, ¿qué elementos? Pues los valores propios. Los valores propios pueden ser valores propios diferentes o pueden ser valores propios múltiples. Dependiendo del tipo de valores, pues es la forma en la cual se van a obtener los vectores propios. Y decíamos, bueno, ok, si tenemos valores propios diferentes, esta es la forma en la cual se obtienen los vectores propios y para poder obtener la matriz P, que es la matriz de transformación. Y dependiendo, decíamos, de la forma que tenga la matriz original, tengo dos formas de hacerlo, ya sea obtener los vectores propios con esta ecuación o bien obtener los vectores propios simplemente utilizando la matriz de Van der Monde, siempre y cuando tenga la forma canónica. Si no, bueno, pues tengo que usar esta ecuación para obtener los, los vectores propios correspondientes. Ahora, si el sistema tuviera solo valores propios múltiples, ¿verdad? O raíces repetidas, bueno, pues entonces debo formar los módulos de Jordan. Entonces debo primero saber cuántos módulos de Jordan se deben formar. Para eso requiero conocer cuántos valores propios múltiples son linealmente independientes. Y para eso pues debo calcularlo. Una vez que calculo cuántos valores propios linealmente independientes son, entonces yo ya sé cuántos módulos de Jordan, ya sé cómo debo repartir los elementos en los módulos de Jordan y ya sé qué forma debe tener cada módulo de Jordan, debe tener esta forma. Dependiendo el número de elementos, pues yo ya veo qué es lo que hay. Y una vez que tenemos los módulos de Jordan y el número de elementos, pues ya en función de eso yo ya puedo observar si el módulo de Jordan solo tiene un elemento, cómo es que debo obtener o calcular su vector correspondiente. Y si tenemos un módulo de Jordan que tiene más de un elemento, pues también yo ya sé cómo puedo obtener los vectores propios asociados. ¿Sale? Entonces, para poder calcular correctamente la matriz de transformación, primero es importante que yo identifique cuando tenemos valores propios múltiples, cuántos módulos de Jordan deben ser, cuántos elementos va a tener cada módulo de Jordan y puedo yo identificar qué tipo de vectores son los que corresponden a esos valores propios, cuántos vectores propios y cuántos vectores propios generalizados le van a corresponder a ese sistema, ya que pues obviamente al tener formas diferentes, entonces pues van a tener una forma diferente de calcularse los vectores para que puedan generar precisamente la matriz diagonalizada que corresponda a esa forma que tienen esos, esos vectores propios múltiples. Y luego resulta que también debo tener mucho cuidado porque existen sistemas en los cuales tenemos
elementos combinados. Puede ser que no solo tengan o valores diferentes o valores múltiples, sino que tenga yo tanto valores diferentes como valores múltiples. Y obviamente, al tener esa combinación, pues igual yo debo conocer cuántos vectores propios y cuántos vectores propios generalizados debo, debo calcular y de qué forma debo calcular cada uno, ya que no todos los vectores se calculan de la misma forma como ya lo vimos. Sí, si tenemos aquí, decíamos, una cosa son los vectores propios y otra es la forma en la que se calculan los vectores propios generalizados. Entonces yo debo contar cuántos de cada tipo para saber cuántos debo calcular y cómo, para que yo sustituya el valor del vector propio que corresponda para el cálculo de ese valor, de ese vector propio. Entonces, ¿qué valores propios, qué vectores propios debo identificar y debo calcularlos de la forma correcta? Entonces, por eso es importante que yo identifique todo esto para que pueda después calcularlos correctamente. Bueno, ahora, como ya vimos cómo identificamos, cómo contamos, entonces lo único que tenemos que hacer ahora, bueno, pues podemos ir revisando alguno de los ejercicios que tenemos en las notas para ver cómo se aplica el método. Entonces el método es muy simple, todo lo que vimos es tal cual, no hay ningún truco que no sepan o que no puedan usar. Todo es lo que ya saben, todo es lo que ya tienen, todo es lo que ya vimos, simplemente es aplícalo. Ya lo vimos, solo aplícalo. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues simple. Tenemos aquí un sistema, ¿ok? Un sistema. ¿Qué tengo que hacer con mi sistema? Bueno, pues lo primero es observar al sistema. ¿Qué datos me pueden dar de este sistema? A ver, obsérvenlo y díganme, ¿qué necesito saber de este sistema? Hay dos datos que son importantes para mí. ¿Qué forma tiene? ¿Ok? Y el orden del sistema, porque esos son datos que me van a servir. ¿Alguien me puede dar alguno de esos datos, por favor? ¿Cómo es este sistema y qué orden tiene? A ver, Miguel, ¿qué me puede decir? Bueno, podemos ver que es una matriz cuadrada de orden 3. De orden 3. Muy bien. A ver, Daniel, ¿tiene forma canónica esto? No, profesora, no tiene forma canónica. No. Ujú. Ah, ok. Entonces, ya son esos dos datos importantes para mí. Entonces, quiere decir que este sistema no tiene forma canónica. Entonces, si fuera el caso que tuviera valores propios, diferentes, no podría yo utilizar la forma de Van der Monde. Entonces, por eso es importante toda esa información que estamos pidiendo. No le hemos hecho nada al sistema, solo lo estamos observando. Entonces ya vimos, no tiene forma canónica, entonces Van der Monde está descartado. No puedo usar Van der Monde. Bien, ahora ya vimos que es un sistema de orden 3. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a tener tres valores propios, que voy a tener que calcular tres vectores asociados. Todavía no sé qué tipo de vectores, si todos van a ser vectores propios o voy a tener que calcular vectores propios generalizados, pero yo sé que el total deben ser tres vectores, ya que son tres valores propios, son tres vectores los que debo calcular. Todavía no sé o cómo son o qué cosas son porque solo estoy observando el sistema. Esa es la información que me da, por eso tengo que observarlo. Entonces ya vi, son tres vectores, tres valores. La matriz P, que es la matriz de transformación, también va a ser de orden 3. Entonces, toda esa es información que yo necesito tener.
y tomar nota. ¿Por qué? Porque si no, cuando están haciendo ustedes todo su desarrollo, empiezan a inventar cosas muy extrañas. Entonces, para que no inventen cosas extrañas, por eso es importante que observemos el sistema inicial como es y toda la información que me está dando. Me está diciendo que es un sistema de orden 3, por lo tanto, la matriz P es de orden 3. Son 3 valores propios y 3 vectores asociados. ¿Sale? Con ver el orden, yo no sé todavía nada no puedo decir nada de cómo son los valores propios y mucho menos los vectores propios, pero sí sé el número, que eso es muy importante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya que tengo identificado todo eso, pues toma la ecuación característica y a partir de ella, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es obtener los valores propios. Y entonces, bueno, obtenemos los valores propios y, oh, maravilla, ¿qué observamos? Ah, bueno, pues mira, aquí lo que vemos es lo siguiente. Vemos que los valores propios, pues obviamente son 3 y esos valores propios, ¿cómo son entre ellos? ¿Alguien me puede decir cómo son estos valores propios? Observen los valores propios y díganme cómo son. A ver, Alondra, ¿qué observa? Que son dos iguales y uno diferente. Ah, ok, son 2 iguales y uno diferente. Y eso es información bien importante, porque a partir de aquí entonces yo voy a empezar a tomar decisiones y a ver estrategia. Perfecto. Ok, entonces tenemos 2 valores propios iguales y uno diferente. Simplemente con observar esto ya me pueden decir cuántos vectores propios y cuántos vectores propios generalizados voy a calcular. ¿Qué opinan? ¿Ya con eso ya puedo saber todo o todavía no? A ver, levanten su manita. ¿Qué opinan? Porque se trata de que yo calcule los vectores propios asociados. Entonces necesito ver si ya tengo toda la información que requiero. A ver, Ashley, cuénteme. Sí, ya serían un vector propio y dos generalizados. ¿Seguro? ¿Cuántos Sí, módulos de Jordan tiene que va a formar? 3. ¿De dónde sacó que son 3? Ah, no. Ah, no, no, entonces todavía no, sí, ya. Ya me acordé. Ya me acordé de No lo de. sé, usted me dijo que ya tiene toda la información, entonces yo digo, No, bueno, pues no, sí, perdón, todavía no, pásenos la todavía información falta. para que usted Todavía llegue a falta. esas conclusiones, es porque ya tiene toda la información del mundo, ¿no? No, sí, todavía me falta información. Ok, pero ya tiene parte de información. ¿Cuál es la parte de información que sí tiene? Que ya me puede asegurar. Los vectores propios ¿Que corresponden a quién? al sistema. ¿A qué valor propio? ¿A qué valores propios? Por ejemplo, al de lambda igual a 3. Ah, porque ese es diferente. Ajá, es el único diferente. Entonces, como ese es diferente, usted me dice que ese le corresponde a quién. Un valor propio. Por eso ese Una, es un valor propio. Entonces le corresponde no, un vector propio. un vector propio. Ah, ok. Es la única información que tenemos, ¿sale? Va, Ujú. muy bien. Ok. Entonces, ahorita lo único que yo puedo asegurar, ya que yo veo que aquí hay valores repetidos y uno que no, y uno diferente, yo lo único que puedo asegurar es lo que pasa con el valor diferente, ya que para estos todavía me falta información. No sé qué hacer con estos, pero con este sí. Entonces ya aquí yo ya puedo decir que existe, como existe un valor propio, a ese le corresponde un vector propio. Perfecto. Entonces ya llevamos un vector propio, uno, porque hay un valor propio, que es este, que es el diferente. Entonces tenemos un valor propio diferente
y le corresponde un vector propio. Ya está, 1, pero nomás es 1. ¿Qué tengo que hacer ahora con estos? ¿Qué se hace con estos valores propios para saber cuántos vectores propios le corresponden? ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguien tiene idea? Chequen sus notas y díganme qué caramba se hace con esos. Yo necesito saber cuántos vectores propios asociados o cuántos vectores asociados le corresponden esos valores propios. ¿De dónde caramba saco esa información? Llevamos 2 estúpidas clases perdidos en todas estas tonterías como para que todavía no sepan. ¿Alguien que me pueda decir, por favor? ¿Qué caramba se hace con estos valores para saber cuántos vectores propios le corresponde? ¿Qué caramba se hace con esos valores? ¿Cómo diablos veo con cuántos vectores propios le corresponden esos valores propios? ¿Eso es con las matrices de Jordan, profesor? Por eso, yo debo formar una matriz de Jordan, pero yo no sé cuántos vectores propios tocan. ¿Cómo sé cuántos vectores propios corresponden a eso? ¿Cómo llego a determinar los vectores propios asociados a esos valores propios? ¿Qué carambas hemos estado viendo las últimas 2 estúpidas clases, pues? ¿Qué se hace con esos malditos valores iguales? ¿Qué necesito saber para saber qué hacer con esos valores? ¿Qué información requiero para saber qué carambas hacer con esos chinches valores? A ver, tengo 2 chinches deditos. ¿Qué diablos hago con esos malditos deditos? Es cuando los tenemos que poner en equipo. ¿Y de dónde saco esa maldita información, pues? Ah, ¿para saber qué? ¿No? ¿Qué saco de esa fórmula? Los módulos de Jordan. Los módulos de Jordan. Entonces necesito saber los módulos de Jordan. Mientras yo no tenga módulos de Jordan, no voy a saber qué carambas hacer con esto. Ah, eso es lo que yo necesito. Eso es lo que hemos visto. Ah, muy bien. Ahora, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues eso, calcular el valor de S para saber qué carambas debo hacer con esto. ¿Cómo calculo ese maldito valor de S? ¿Qué elementos requiero? ¿Alguien tiene idea? El orden primero y luego ¿qué más? El Los rango valores propios. Además del orden del sistema. El rango de esta matriz que hicimos arriba. No, de esa matriz, no. ¿Es de esta matriz? Bueno, no Sí, sé. profesora. A ver, vamos a ver.
Ahí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conocer el orden, ¿sí? Y ahora hay que calcular el valor de ese. Para eso, ¿qué necesito? El rango. Entonces, obtengo el rango de esta función. Entonces, hay que obtener la función primero, obtener el rango, porque ese valor de rango es el que me va a hacer falta de esta función, no del sistema original, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos todo, ya podemos calcular, ahora sí, cuántos equipos son. Y aquí, entonces, ¿cuántos equipos son? 2 equipos. ¿Con cuántos elementos cada equipo? Uno con 2 y el otro con 1. ¿De dónde saca 3 valores propios múltiples? Ah, sí, profe. Entonces 1 y 1. Ujú. Usted me está diciendo que son 3. ¿De Ah, sí, dónde saca profesora. 3? Me quedé confundida. Bueno, me quedé un poquito en esos 3, pero Por sí, sí, eso, sí. ¿de dónde saca 3? ¿Con qué valores debe formar los equipos? Con los que... Con los iguales, con los diferentes, ¿no? Entonces, mientras no entiendan eso, que los valores tengo que verlos, entonces mientras no entiendan que 1 es igual a 1, pero es diferente a 3, entonces pues las cosas no van a jalar. Sí, profesora. Hay que identificar qué cosas son iguales y qué cosas son diferentes, ¿sí? Y si no se acuerdan de eso, pues siempre acuérdense de una cancioncita de Plaza Sésamo. ¿Qué dice la cancioncita? No me hagan cantar, lo hago muy mal. ¿Qué dice la canción? Dice, una de estas cosas no es como las otras, ¿no? Así dice la canción. Entonces revisa cuál de estas cosas no es como las otras. ¿Por qué? Porque si no es como las otras, quiere decir que entonces no es igual. Entonces es lo que tienen que ver. ¿Cuáles de estas cosas son iguales y cuáles de estas son diferentes? Porque los chinches equipos solo se pueden formar con las cosas que son iguales. Entonces, las cosas que son diferentes no entran en los malditos equipos, por eso tengo que verlas aparte. Entonces, cuando no se acuerden, canten la canción para que recuerden a ver qué cosa es igual, qué cosa no es igual. Y entonces aprendan a contar, cuenten por eso qué cosas son iguales y lo anotan, qué cosas son diferentes y lo anotan. ¿Por qué? Porque cada cosa debe tratarse de acuerdo a su forma. Las cosas diferentes se tratan de una forma y las cosas iguales tienen un tratamiento diferente. Entonces, tengan mucho cuidado. ¿Ok? Por eso hay que observar y saber contar. Entonces, tenemos 2 equipos, pero como hay 2 valores propios iguales, entonces quiere decir que debe haber 2 equipos. Por lo tanto, ¿cuántos elementos lleva cada equipo? Y entonces, ¿cuántos vectores y de qué tipo se deben calcular para los valores iguales? ¿Cuántos vectores y de qué tipo se deben calcular para los valores iguales? Ya calcularon los equipos, cuántos elementos tiene cada equipo, por lo tanto, qué tipo de vectores le corresponde a estos valores múltiples. Entonces, 3 vectores de qué tipo? Yo solo tengo 2 tipos de vectores, o son vectores propios o son vectores propios generalizados. Son los únicos 2 tipos de vectores.
¿Cuántos vectores y de qué tipo debo calcular en total? A ver, José. A ver, José, es que levanten sus manitas, si no, no les pongo sus participaciones porque ni veo quién habla. A ver, Yo, José, cuénteme. profesor, que como tenemos dos módulos de Jordan, Ujú, a cada uno le va a corresponder un vector propio. ok. Y como hay un vector, un valor propio diferente, ¿cuántos vectores debo calcular? ¿Y de qué tipo? Por cada módulo sería un vector propio. Ujú. Y con eso ya suman dos y ahí se termina. ¿Y el diferente? Sí, el otro que no era. Sí, el que ya teníamos. Ajá, entonces, ¿cuántos vectores propios debo calcular al final? Al final serían tres. ¿Tres y generalizados? Ninguno. Cero. Ah, perfecto. Eso es lo que hay que contar. Entonces, vamos a tener que calcular tres vectores propios y cero generalizados. Es lo que hay que contar. Bien, entonces con estos datos yo ya puedo hasta proponer cuál va a ser la matriz que vamos a obtener. ¿Cómo va a ser la matriz que vamos a obtener o a la que debemos llegar? Pues ya la puedo dibujar. Esa matriz que vamos a obtener debe llevar ¿quién? Va a llevar ¿quién? Un valor propio, otro valor propio y otro valor propio. ¿Sí? ¿Sí? Dos iguales, uno diferente. Luego, yo sé que el valor propio pues este va aparte, este es un vector propio. Luego tenemos dos valores propios múltiples, pero como son dos equipos, entonces vamos a tener dos equipos con un solo elemento. Entonces quiere decir que aquí va a haber 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ahí está. Mi matriz diagonalizada a la que debo llegar debe ser esta. Y si en lugar de poner las lambdas pongo los valores, ¿qué valores van a ser? Pues los valores que tenemos, ¿no? Este es un 1, este es un 1, y este vale ¿quién? 3, que es lo que valen las raíces. Entonces la matriz diagonalizada a la que debo llegar es esta, por los valores que tenemos, ¿no? Son dos valores propios que forman cada uno un equipo, un valor diferente, que este no forma ningún chinche equipo porque los diferentes no forman malditos equipos, y luego ya está. Esta es la matriz diagonalizada que debo obtener, siempre y cuando calcule correctamente la matriz P y su correspondiente inversa, porque luego calculan mal la inversa y pues por eso la cosa no jala. Entonces, si ya tengo todos mis valores correctos, la matriz diagonalizada a la que debo llegar debiera ser esta. Es importante tener esos datos porque, pues porque cuando yo haga todos mis cálculos, ¿cómo voy a verificar que lo que yo necesito o a lo que voy a llegar está correcto? Pues por eso, ya sabiendo la forma que va a tener todo este rollo. Entonces ya tengo todos esos datos, ya tengo todo lo que necesito, ahora simplemente es calcular. ¿Cómo calculamos? Pues ya saben, ¿no? ¿De dónde sacamos todos esos datos? De todo lo que observamos. Observamos el orden del sistema, ¿verdad? Porque era importante el orden del sistema, vimos si tenía forma canónica o no el sistema. Luego, ¿qué hicimos? Observar los valores propios, ver qué se debe hacer. Luego, pues ya sé, hay valores propios múltiples, hay que obtener el rango de esta función para tener este valor y poder hacer el cálculo del valor de S
para saber qué hacer con esos valores propios múltiples. Una vez que ya tengo eso, pues simplemente es calcular. Y aquí pues el cálculo es muy simple. ¿Por qué? Pues porque ¿qué haces? Pues simplemente vas a calcular todos, como todos son vectores propios, todos los vas a ¿quién? A igualar a cero y simplemente vas a ir sustituyendo ¿quién? Valores de lambda, ¿verdad? En cada caso, para cada una de las funciones. Una vez que tienes todo eso, ¿qué haces? Pues ya tienes tus elementos, ya calculaste tus vectores, formas la matriz P, ya sabes cómo calcular los vectores, algunos los propones, otros no, obtienes una matriz P, obtienes su inversa, y luego, ¿quieres saber si esta matriz P es correcta? Primero verifica que la matriz inversa sí esté bien. Y ya que tienes esto, bueno, pues ok, ahora pruébalo. Sí, si es correcto, ¿qué debiera generarte al hacer todo el cálculo? ¿Qué debiera darte? La matriz que esperas. En este caso, ¿qué matriz esperábamos tener como resultado? Esta matriz diagonalizada, ¿no? ¿Sí la obtuvimos? Ah, pues que sí, check. Por lo tanto, sí pudimos tener nuestra matriz diagonalizada. Eso quiere decir que con esta matriz P sí podemos diagonalizar al sistema. ¿Sale? Y ya, es solo hacer operaciones. Tan simple como ya lo vimos. ¿Ok? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algún dato que no hayamos dado? ¿Algún elemento que no hayamos explicado? ¿Algo que sigan sin entender de dónde caramba sale? ¿Ya entendemos lo que estamos haciendo o todavía no? Si alguien tiene dudas, por favor, pues pregunta, ¿no? ¿Nada? ¿Todo bien? Sí, no, no, sí. El procedimiento es el mismo, ya lo vimos para el caso anterior, es lo mismo. Pero si todavía no lo entienden, pues eso es un problema. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo bien o no? Cuéntenme. De mi parte, no, profesora. ¿Y los demás? Que la cuestión es que hagan, o sea, todos son los conceptos que ya vimos, los conceptos que ya dimos, ¿ok? Si no lo entienden, pues ese es el problema, porque hay que utilizarlo, hay que usarlo, hay que irle dando forma. Y entonces, si no, si todavía hay algo que no entiendan, que no funcione, que no identifiquen, pues ese va a seguir siendo el problema, ¿no? Sí, todo lo explicamos, todo ya lo vimos. Sí, nada más es cosa de que revisen las notas, que revisen las notas, cómo se calcula cada una de las chácharas. ¿Ok?
Sí, en el caso de que tengan igual, si fueran vectores generalizados, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente calcular quién pues, para el valor, el valor correspondiente, ¿no? El anterior. Y eso es todo, ¿sí? Entonces la cosa, pues es así. Simplemente revisen el método, ya lo vimos, ya lo tenemos, solo es calcular. ¿Sí? Si fueran vectores generalizados, ¿qué tendrían que hacer? Ah, bueno, pues entonces el vector correspondiente tendrían que no que igualarlo a cero, sino que igualarlo ¿quién? Al vector anterior correspondiente. ¿Cómo? Pues por eso ya vimos la forma de calcular, ¿no? Los vectores, generalizados, ¿no? Vemos, ok. Si son vectores propios, se igualan a cero. Si son vectores generalizados, estos no se igualan a cero, sino se igualan ¿quién? A su vector correspondiente anterior. Entonces, el valor que obtuvieron aquí de esta primera, del vector 1, entonces tendrían que igualar aquí vector 1 y hacer el correspondiente cálculo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace? Pues así como lo vimos. Y no hay mucha más ciencia. Entonces, para eso, pues tienen su tarea, ¿no? Para terminar el tema. ¿Qué ejercicios tenemos aquí? Tenemos varios ejercicios. Tenemos el ejercicio 58 y 59. Se trata igual de diagonalizar esos sistemas, pero no sé si había por acá otros ejercicios. Sí. Entonces, sí, porque estos creo que no los han hecho o ya los resolvieron, creo que no. Serían el 54, 55, 56. Si no están en la tarea, hay que incluirlos. Y luego 58 y 59. ¿Sí? Que hay que diagonalizar los sistemas. ¿Vale? Esa sería su tarea de la semana y con eso se concluye el tema. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas del tema? Ya con esto concluimos y ya están listos para su examen. Entonces, cuéntenme. Ahorita es el momento de las dudas, de las preguntas, de lo que sea. Mucho silencio. ¿Todo bien? ¿Hay alguien por ahí? ¿Sí están? O ya no están? Sí, aquí estamos, profe. Aquí seguimos, profe. Ok, pero se quedan callados. Qué feo caso. A ver, cuéntenme. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? ¿Todo bien? De mi parte no hay dudas, maestra. Nomás es que resuelvan sus ejercicios, ¿no? Bueno, bien. Como ya con esto terminamos el tema, pues su examen que tendría que ser el lunitos, ¿no? El lunes tendría que ser su examen. Sí, profe. Ok, profesora. Dejen checo las fechitas porque si no... Ti, 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 ti. Ah, sí, estamos bien en fechas. Sí, porque ya ven que con eso de las fechitas que siempre nos ponen, nos quitan, nos corretean, sí estamos bien en tiempo. Sí, el examen de qué tendría que ser, pues de todo, ¿no? Desde lo primero que vimos, los conceptos, las operaciones con matrices y todo este show hasta aquí. ¿Ok? Va a ser un examen muy simple, se trata de que máximo 1 hora resuelvan todo lo que hay.
¿Sale? Entonces va a hacer un cuestionario con y un par de ejercicios por ahí. Entonces ya les mando la rúbrica de cómo va a ser la aplicación del examen, pero seguramente va a ser un pequeño cuestionario, el cual incluye pues algunos ejercicios por ahí. Entonces pues ya les diré cómo incluyan su archivo. Van a incluir seguramente, incluye algunos ejercicios. Entonces para contestar algunas preguntas tienen que resolver el ejercicio para contestar algo de lo que hay ahí. Entonces el ejercicio, ¿verdad?, que justifica su respuesta, que pongan en el cuestionario, debe venir anexo el desarrollo. Sí, o sea, si simplemente palomean o tachan algo, ¿verdad? Me dicen, es que la respuesta es esta, el inciso A, por ejemplo. Ajá, ¿por qué? ¿Nomás así? Si nada más pones es A y no me dices por qué es A, no está justificado. En el caso de los ejercicios, ¿verdad? No está justificado porque dices que es A, pues entonces tienes tache. A lo mejor sí es correcto que es A, pero pues a lo mejor nomás le atinaste por poner una letra, ¿no? Sí, me explicó. O sea, va a venir un cuestionario que trae preguntas y trae, entre las preguntas de conceptos, también va a venir algunos ejercicios y algunas preguntas de las cuestiones prácticas, ¿verdad? De los ejercicios. Para que las respuestas de los ejercicios deben venir justificadas. Entonces deberán anexar un archivo, ¿sí?, con el ejercicio resuelto que justifique la respuesta que pongan en el cuestionario. Si simplemente ponen una respuesta, eligen una respuesta en el cuestionario, pero no viene la justificación de dónde, por qué dices que es esa la respuesta, de dónde salió, entonces, aunque esté correcta la respuesta en el cuestionario, la voy a tachar porque no trae justificación. Sí, queda claro eso. Sí, profesora. ¿Sí? ¿Por qué Entonces, plataforma va a ser la...? en Classroom. Ah, ok, está bien. Sí, en gracias. Classroom, para que no tengan problema, porque luego ya ven que no todo mundo tiene bien su acceso al correo institucional, y ya ven que esta cosa sí les exige, ¿no?, el correo institucional. Entonces es un problema. Entonces, para que no haya problema con eso, se hace en el Classroom y ya ahí sí tienen acceso todo mundo sin problema. Entonces, igual las justifica. Entonces, de ahí van a poder bajar el formulario y y se les va a abrir un espacio para que suban los archivos como si fuera suben lo de la tarea. Entonces igual tengan mucho cuidado, hacen sus hojitas con todos los datos, para que suban los elementos y todo bien. ¿Sale? Entonces no hay para que no haya ninguna complicación. Sí, les voy a subir la rúbrica para que lean, revisen todo eso, y a la siguiente clase, si tienen alguna duda de lo que dice la rúbrica, pues lo vemos. Ok, Bien. profesora. Ok. Entonces no hay ninguna pregunta, duda acerca de los temas. Sí, tienen que resuelven los ejercicios, ¿no? Para que si sale cualquier duda, pues me pregunten. Yo sí tengo una pequeñita Dígame, duda. Y nada más adelante. es respecto a la tarea, con la tarea Lo que 7, que sea, es la de dígame. diagonalización. Por ejemplo, yo hasta donde me quedé del apunte donde lo revisé para comprobar, ve que la clase pasada, de ayer, le dije que era P por A, bueno, P Ajá, lo que inversa por A quieras. por Ajá. P. Ajá. Y bueno, que si para hacer estos ejercicios también tenemos que realizar lo mismo que estuvimos viendo esta clase y la pasada. Todo lo que tenga que ver con diagonalización debe resolverse como corresponde a la diagonalización, Ok, está bien. ¿no? Gracias. Sí, Sí, no sí. importa si son valores Sí, es propios que... diferentes o valores propios múltiples. La ok, sí. diagonalización es diagonalización y se resuelve con las bases de la diagonalización. Ok, sí, profesora, gracias, era eso. Sí, o sea, no es otro tema por ser valores propios diferentes o múltiples, son temas diferentes, no, es parte de lo mismo, todo es diagonalización. Entonces, ¿qué tienes que hacer?
diagonalizar el sistema y una vez que obtienes la matriz de transformación, debes probar que esa matriz de transformación que obtuviste diagonaliza el sistema. Por Ok, eso es profesora. importante, decíamos, que observaran, ¿no? De acuerdo a los valores que tienes, qué forma y los datos que tienes, qué forma debiera tener la forma diagonalizada a la que debes llegar. Para que cuando tú hagas tu prueba, tengas ya tu matriz P y la pruebes, verifiques que esa forma que debiera tener el sistema diagonalizado efectivamente se está generando. Pero si no tienes idea de la forma diagonalizada que debe tener, o cómo es una forma diagonalizada, entonces cuando haces la prueba puedes tener un resultado todo muy exótico y tú dices, ah, sí está bien, o no sé si está bien, pues como de tomo no tengo idea, pues me da igual. No, no se trata de que te dé igual, se trata de, a ver, ¿qué forma espero que tenga el sistema de acuerdo a los datos que tiene? Ah, ok, a una vez que obtengo la matriz de transformación, debo probar que con esa matriz de transformación efectivamente se puede obtener la matriz diagonalizada que corresponde al sistema. Por eso es lo que estábamos viendo. ¿Qué valores tenemos? Valores propios diferentes, valores propios múltiples. Y entonces, ¿qué forma debe tener el sistema? Decíamos, ok, ¿qué forma debe tener de acuerdo a los datos? ¿Debe tener esta forma? ¿Debe tener esta forma? Y en función de los datos que tengo, ¿cuántos módulos debo dibujar aquí? Entonces, ¿cuántos módulos con cuántos elementos? ¿Cuántos debe haber? Si tenemos valores diferentes, ¿cuántos elementos deben estar aquí? ¿En qué orden? ¿Qué forma debe tener? Y si es un sistema combinado, pues entonces, ¿cuántos elementos diferentes? ¿Cuántos elementos múltiples? ¿Cuál es la forma final de la matriz? Por ejemplo, para el caso del ejercicio de la clase, esta es la forma. Bueno, pues esa es la forma. Cuando obtenga la matriz P, debe generar esta. Si no me genera esto y me genera una cosa diferente, que es, no, pues es que aquí me pone un 5 y aquí me pone un 2 y aquí me pone un 8 y me pone aquí otro 3. De entrada, si yo observo esto no tiene una forma diagonalizada en principio, ¿no? Y luego, si tú observas, en la diagonal principal deben aparecer los valores propios del sistema. Y resulta que esta, pues no corresponde, porque los valores propios que tenía mi sistema original, ¿quién eran? Eran 1, 1 y 3. Entonces, aquí es obvio que nomás está estos no, ¿no? Y como estos son valores propios repetidos, pues debieran aparecer aquí en la diagonal. Y a lo más, estos no podrían ser estos números, a lo más podría haber un 1, suponiendo que fuera, ¿no? Pero ¿cuál es la lógica? Si no corresponde a la forma que tienen los módulos de Jordan, de acuerdo a la información que tengo, pues entonces yo ya puedo ver que es obvio que con la matriz P que me genera esto, pues está mal, por lo tanto esa matriz P que calculaste, pues está mal, porque no te está generando ni los valores propios, ni la matriz que esperas. Entonces, todo está mal. Es lo que puedes tú saber de los datos, por eso todo lo que explicamos. Si tú observas que el resultado sí corresponde a el número de módulos de Jordan que debe tener el sistema, a los valores diferentes, ya sabes qué forma debe tener esta matriz diagonalizada, sí corresponde, entonces quiere decir que esa matriz P es correcta. Eso es lo que tú tienes que ver. Entonces, no importa si son valores propios diferentes o valores propios múltiples, debes ver que se cumpla con la condición que corresponde. Sí, bueno, te digo, es lo mismo, o sea, no es otro tema, es el mismo, es diagonalización.
Entonces debe Sí, cumplirse profesora. con los conceptos de diagonalización. Sí, ¿Sale? me quedó claro. Gracias. Bueno, a eso se refiere. Bien, entonces si no hay más preguntas sobre diagonalización, pues pasamos al siguiente tema. Bien, para el siguiente tema va a ser sumamente importante que recuerden todo lo que tiene que ver con la modelación de sistemas, ya que vamos a usar como base las ecuaciones de los sistemas, las funciones de transferencia de los sistemas, ¿ok? Para poder obtener la representación en variable de estado, ¿sí? De esos mismos sistemas. Entonces, simplemente vamos a tomar los sistemas originales y vamos a ver una nueva forma de representación. Entonces, lo que vamos a hacer pues, es precisamente ver esta forma. Para esto, ¿qué necesitamos? Bueno, vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a requerir revisar varios conceptos. Necesitamos checar lo siguiente. ¿Qué conceptos son? Necesitamos conocer el concepto de estado, el de variable de estado. Necesitamos conocer el vector de estado y el concepto del espacio de estado. ¿Ok? Necesitamos conocer todos estos conceptos y manejarlos, porque en base a esto es que vamos a poder nosotros representar nuestro sistema, el que sea, y llevarlo a esta nueva representación, precisamente en el espacio de estado. ¿Sí? Este espacio de estado, pues es precisamente ese lugar donde va a habitar toda esta representación, todo mi sistema. Bien. Entonces vamos a ver cómo lo podemos explicar, tratar de explicarlo de manera muy simple. Comenzamos. Cualquier sistema, ¿sí? Cualquier sistema de los que hemos analizado, sistemas mecánicos, hidráulicos, térmicos, neumáticos, el que quieran, eléctricos, ¿verdad? Cualquier sistema, el que quieran, obviamente tiene aquí una función, ¿sí? Tiene aquí su función, la que sea su función, ¿sí? Su GDS, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, este sistema resulta que adentro, ¿verdad? Adentro de este sistema, ustedes recuerdan, pues puede tener una enorme cantidad de ¿quién? De variables. Sí, por ejemplo, si vemos un sistema eléctrico que tiene, pues a lo mejor tiene un chorro de voltajes y corrientes que se generan si aquí hay un circuito, pues va a haber un montón de variables en el sistema. Pero resulta que a mí, para poder pasar este sistema y representarlo en mi espacio de estado, resulta que no me interesa todas las variables que puedan estar aquí adentro. Que pueden haber a lo mejor, digamos, imagínense que aquí hay 20 variables en mi circuito. ¿Sí? Entonces, digamos, son 20 variables en el circuito. 20 variables en el circuito. Pero esto es muy complejo de manejar porque si yo estuviera hablando de funciones de transferencia, para poder representar todo esto necesitaría yo, ¿quién? Pues 20 ecuaciones para poder usarlas. Y pues se trata de que yo no maneje todo esto así de enorme, sino de que yo utilice un método el cual me permita con una sola ecuación y además una ecuación chiquitita, 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 o sea, pequeñita, pequeñita, ¿sí? Yo pueda
describir todo lo que hace el sistema y que además pueda tener un manejo mucho más fácil, porque en lugar de manejar 20 ecuaciones, una para cada variable, yo solo voy a manejar una sola ecuación. Se trata de tener una representación, digamos, optimizada de todo lo que hace el sistema, que me permita a su vez hacer el control de todo lo que ocurra en el sistema mediante una sola ecuación pequeñita con la cual yo voy a gobernar todo lo que haga el sistema. Entonces se trata de tener una representación que me permita hacer esa optimización de todos mis recursos. De manera que en lugar de que yo maneje un chorro de cosas, un montón de variables, que yo solo lo maneje con un pequeño grupito de variables que representen a todo esto. ¿Sí? Y eso obviamente facilita muchas cosas. Está como cuando existen muchos problemas sociales y todo eso. Dices, ay, pues sí, no es lo mismo que tú hables con 2 millones de personas o 2,000 personas o 200 personas, ¿no? Es más fácil siempre que uses ¿quién? A lo mejor un pequeño grupo de representantes, ¿sí? Que con eso representas todos los sectores que puedan estar aquí, los sectores clave. ¿Para quién? Para que puedas tú tener el perfecto control de toda la información y de todo lo que sucede en ese grupo. Entonces se trata de eso, de que yo con algo, una ecuación, una pequeña ecuación que tenga muy pocos elementos, yo pueda tener el control de todo lo que sucede en mi sistema con muy poquitos elementos. Luego, otro concepto que es sumamente importante es que no solo voy a manejar poquitas variables, de todas las que haya, solo un pequeño conjunto de variables. Y luego, además de manejar no todo esto, sino solo un pequeño conjunto, se trata de que además, sin importar las condiciones del sistema, que este sistema podría tener ¿quién? A lo mejor dicen, bueno, pues es que este sistema tiene solo una entrada, ¿no? Pero a lo mejor este sistema tiene 3 entradas, o 5 entradas, o no sé cuántas entradas. Bueno, pues no importa si tiene muchas entradas. Se trata de que yo igual pueda representar mi sistema con esta pequeña ecuación, una sola. Dices, bueno, pero ¿y qué pasa si este sistema, ¿no? Además, tuviera un chorro de salidas, ¿no? Porque genera muchas respuestas diferentes, ¿no? Bueno, pues no importa que haya muchas salidas. Tú vas a seguir representando el sistema con una sola ecuación pequeñita. Dices, no, bueno, pero es que tiene muchas entradas y solo una salida. Bueno, pues voy a usar la representación con una sola ecuación. Es que no, es que este sistema solo tiene una entrada, pero un chorro de salidas. No importa. Igual lo voy a representar con una sola ecuación. Es que tiene un chorro de entradas y un chorro de salidas. Da igual. Yo puedo representar al sistema con una sola ecuación pequeñita. ¿Sí? Entonces, el concepto del espacio de estado me va a permitir que yo, sin importar las condiciones del sistema, que haya el número de entrada, que haya cualquier número de entradas, cualquier número de salidas y cualquier número de variables en el sistema, sin importar cuál sea el número de cualquiera de estos 3 elementos, ¿sí? De variables del sistema, de entradas y de salidas, yo siempre puedo representar a mi sistema con una sola ecuación pequeñita. Esa es la idea, que no importa qué haya. Es que son como 500, no son 20 variables, son 500 variables. Me da igual.
No me importa cuántas variables hay en el sistema, qué tan complejo pueda ser el sistema que yo necesito controlar, cuántas señales de entrada pueda tener, cuántas señales de salida pueda generar. Se trata de que yo todo lo que hace el sistema, todo lo que pueda hacer el sistema, yo lo pueda representar con una sola ecuación pequeñita. ¿Sí? Esa es la idea, que de todo esto, no importa qué haya, con una ecuación pequeña la pueda representar y pueda controlar todo. ¿Sí? Si yo quisiera hacer mi análisis, ¿verdad? Como lo hacíamos nosotros, que nos enseñaron a hacer todo el análisis de estos sistemas, el curso anterior, mediante funciones de transferencia, pues obviamente cada relación que quisiera yo ver de una entrada y una salida, debiera obtener una función de transferencia. Y si tenemos aquí 5 entradas y 5 salidas, yo tendría que obtener, ¿quién? 25 funciones de transferencia. Dices, ¿cuándo acabas de hacer tu análisis? Y luego cualquier pequeño cambio o ajuste que hagas, tendrías que hacerlo en cada una de las 25 ecuaciones. Nunca terminarías y sería muy, muy complejo. Entonces, aquí se trata de que aunque sean 5 entradas, 5 salidas, tú todo lo representes en una sola ecuación pequeñita, que son más entradas, menos salidas, menos entradas, más salidas, un chorro de variables en medio o menos variables, no importa que haya. Decíamos, no importa el número de elementos que haya. Se trata de que todo lo representes con una sola ecuación pequeña. De eso se trata esto. De que todo lo que existe en el sistema, todo lo que haya en el sistema, tú lo puedes representar de una manera sumamente simple. Una ecuación muy pequeña, con los elementos básicos con los cuales vas a controlar todo lo que sucede en el sistema. De eso se trata, de obtener una representación, un modelo, digamos, simplificado, optimizado, ¿vale? De eso se trata. Y para eso, pues vamos a usar estos conceptos, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a ver a qué se refieren todas estas cosas. Bien, mencionábamos que cualquier sistema, pues obviamente, dependiendo de qué tan complejo, puede tener un montón de variables al interior. Pero se trata de que yo, por ejemplo, decíamos, si el sistema tiene 20 variables, pues se trata de que yo de todo este conjunto solo considere un conjunto de elementos de aquí. Pero el sistema tiene 20 variables, pues puede ser que yo nada más a lo mejor con 2 variables, controlo todas estas 20. ¿Sí? O a lo mejor hasta con una, podría ser. Entonces, aquí el método se trata de que yo de todas estas variables que puede tener el sistema, yo identifique un pequeño conjunto de variables con las cuales yo puedo controlar todo lo que hace el sistema. Este pequeño conjunto de variables, es lo que se le llama, al conjunto de variables, es lo que se le llama el estado. Ajá. Entonces, este estado es ese conjunto de variables, ¿sí? Que es ese pequeño conjunto de variables que representan todo lo que hace el sistema. Y entonces yo puedo tener 20 variables del sistema, pero ¿cómo se llaman estas 2 variables que representan a todas estas 20? Estas variables que forman este pequeño conjunto que se llama estado, estas variables serían las variables de estado. ¿Sí? Entonces, el sistema tiene 20 variables, sí, pero solo tiene 2 variables de estado. ¿Ok? Y estas variables de estado
son las que van a componer precisamente ese conjunto que se llama estado. Entonces, el estado está formado por variables de estado. Estas variables de estado salieron ¿de dónde? Pues de todas las variables que existen en el sistema. Estas son las representantes, ¿sí? Entonces, es ese pequeño conjunto de variables, ¿sí?, que representan a todas las del sistema, es lo que se le llama las variables de estado. ¿Ok? Y estas variables de estado, para que yo las pueda representar, las voy a poner o las voy a escribir en forma de vector. Y entonces, ese vector que está formado por las variables de estado se llama vector de estado. Y como ya sabemos, todos los vectores habitan en algún lado. Y ese sitio donde habitan estos vectores, pues es ese espacio de estado. ¿Ok? Entonces, estos son los elementos que nosotros vamos a utilizar y son los conceptos que tenemos que usar. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los elementos que decíamos? Ah, pues mira, de todas las variables que puedan formar, que forman parte del sistema, yo voy a identificar un pequeño conjunto de variables que representan todo lo que hace el sistema. Este pequeño conjunto se llaman variables de estado. ¿Ok? Entonces, cada una de estas variables que forman este conjunto son variables de estado. Al grupo de estas variables de estado se le llama estado. ¿Y ese estado cómo se representa? Se representa en forma de vector y ese se le llama vector de estado. Y el lugar donde habita este vector de estado, pues es ese espacio de estado. ¿Ok? Estos son los conceptos que vamos a manejar. El concepto del espacio de estado, el concepto de estado, la variable de estado y el vector de estado. Y como ven, se le llama estado, no estados, no lleva una S, porque no hay estados en el sistema, hay un solo estado, por eso se maneja en singular, estado, sin S, y eso es importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que como es un estado, entonces solo se representa por una sola ecuación y esa ecuación se llama ecuación de estado. ¿Ok? No son ecuaciones, ¿no? Porque como es un solo estado, una ecuación de estado. Entonces es bien importante la semántica aquí. No son estados. Entonces yo no tengo estados. ¿Ok? Sino tengo un estado. Un solo estado. Por eso lo puedo representar como una sola ecuación de estado, porque es un estado. El estado está formado por un conjunto, aquí sí, de variables. Aquí sí, el estado y este vector, ¿sí? Es un solo vector, pero que está formado con varias variables, pero son variables de estado, no de estados, de estado. Entonces, aquí es muy importante que chequen ahora sí que la parte semántica, porque eso es importante, es estado, un solo estado, una sola ecuación de estado, una, que va a representar todo lo que hay en el sistema. No importa que tenga muchas entradas, muchas salidas y un chorro de variables del sistema. No importa, esto no importa.
No importa qué número tenga. Pueden ser muchísimas de estas y muchísimas de estas, sigue siendo un solo estado y va a ser una ecuación de estado. Si tiene muchas entradas, pero una salida y un montón de variables, sigue siendo un estado y una ecuación de estado. ¿Ok? Si tiene una entrada, un chorro de salidas y un montón de variables, sigue siendo un estado y sigue siendo una ecuación de estado. Una ecuación de estado. Una. Ahora, tiene una entrada, tiene una salida y tiene 700 variables, sigue siendo un estado y una sola ecuación de estado. Tiene solo una entrada, una salida y una variable, sigue siendo el estado y sigue siendo una ecuación de estado. Entonces no importa qué cantidad de entradas, qué cantidad de salidas, qué cantidad de variables tenga el sistema, yo voy a obtener igual una sola ecuación de estado, una, que va a contener todo lo que haya en el sistema. ¿Sí? Lo voy a representar aquí mediante variables de estado. ¿Cuántas variables? Ahí sí, eso es lo importante que decíamos. No importa cuántas variables haya aquí en el sistema, yo voy a tener un pequeño conjunto. Este pequeño conjunto de variables de estado, ¿sí? Las voy a sacar de todas estas que forman el sistema. Vamos a ver cómo se puede obtener un método simple de aplicación, ¿ok? ¿Sí? Para que identifiquemos. Entonces va a ser muy importante que veamos de todo lo que hay, cómo vamos a llegar a identificar primero todo lo que hay en el sistema, luego cómo vamos a determinar de todo lo que hay en el sistema, cuál es ese pequeño conjunto con el cual voy a formar voy a considerar estas variables de estado, y luego cómo voy a formar todo esto que me va a llevar, cómo voy a llegar al camino que me lleve a formar esta ecuación de estado. Que decíamos, sin importar los elementos que hay aquí, voy a obtener una sola ecuación de estado. ¿Sí? Ese es un concepto que les debe quedar clarísimo, porque si no, por eso luego me inventan unas cosas bien geniales. Dicen, es que hay un chorro de estados, maestra. No, no puede haber un chorro de estados, porque entonces está mal. Debe haber un solo estado. Que se puede formar ese estado por muchas variables de estado, eso sí puede ser, pero es un solo estado. Y no importa que sean muchas variables de estado, sigue siendo un estado y sigue siendo una sola ecuación de estado, porque esta ecuación va a representar lo que ocurre en ese estado. Y como es un solo estado, entonces es una sola ecuación de estado. No puede haber varios estados, porque no hay varias ecuaciones de estados, ¿no? Es un estado, una sola ecuación que representa a ese estado. Ese estado puede estar formado por múltiples variables de estado, ¿sí? Porque pueden ser 2, 3, 4, 5, no sé cuántas sean. Puede ser una sola. Entonces, este pequeño conjunto de variables son las variables de estado, pero no todas, necesariamente no todas. ¿Sí? Tienes un pequeño conjunto. Este pequeño conjunto de variables se llama variables de estado. Forman un solo estado, un vector de estado y obviamente como es un estado que vive en este espacio de estado,
solo se representa por una sola ecuación de estado. Sí, ya sé que ya lo repetí muchas veces. Espero que al menos ya lo hayan entendido. Es una ecuación de estado. Una, solo una. Y es un estado. Una ecuación de estado. Porque es estado. No son estados. Y muchas ecuaciones. No, eso no existe aquí. No importa que haya, cómo esté formado el sistema original, todo lo voy a representar en forma de un solo estado. Por lo tanto, en mi modelo va a tener una sola ecuación de estado. Una ecuación de estado. Y esa ecuación de estado, por eso vimos operaciones con matrices, porque esta ecuación de estado va a tener una forma matricial. ¿Ok? Entonces vamos a pasar de funciones de transferencia, de ecuaciones diferenciales que no queremos trabajar con ellas, las vamos a representar en forma de matrices y con esas matrices vamos a formar esta ecuación de estado. ¿Ok? Entonces para eso vimos todas esas operaciones para usarlas. Entonces, pero este concepto es el importante, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Bueno, pues ya iremos haciendo las cosas. Pero este concepto es importante. ¿Sí? Vamos a formar un estado, un solo estado. Ese estado sí se puede formar por varias variables de estado, pero no va a llevar todo lo que hay en el sistema, sino si es un pequeño conjunto de variables del sistema, esas les vamos a denominar variables de estado, ¿ok? Y estas las vamos a representar en forma de vector para poder representar este estado mediante una sola ecuación de estado, que ese va a ser mi modelo, ¿ok? Y va a tener forma matricial, eso sí. Entonces es un estado, sin S, nada de S, nada. Estado, estado. No son estados, estado. Porque todo sistema, sin importar el número de elementos que tenga, tiene un solo estado, una sola ecuación de estado. ¿Sí? En el momento en el que aparezcan más de una ecuación de estado, quiere decir que todo lo que estás haciendo está mal. ¿Sí? Debes contar una sola ecuación de estado. Si cuentas más de una ecuación de estado, más elementos de los que debe llevar una ecuación de estado, entonces tu representación está mal. Y aquí no hay pierde. ¿Cuántos elementos debes contar de cada tipo? Uno, solo uno, porque es un estado, entonces solo debe tener un elemento de cada tipo. La ecuación de estado tiene una forma muy particular, pero va a tener un solo elemento de cada tipo. Si aparecen más elementos de alguno de los tipos que corresponden a la función, quiere decir que entonces tu representación está mal. No debes contar más de un elemento de cada tipo. Por eso es un estado. Lleva un elemento de cada tipo esta ecuación para que forme una sola ecuación de estado. Una sola ecuación de estado. Una sola ecuación de estado. No más. Una. ¿Sale? Entonces, eso es bien importante. Es un concepto que es bien importante. ¿Sí? Si no lo entienden y no lo aplican, pues van a empezar a tener problemas. Porque una vez que su ecuación no es una, sino son no sé cuántas, y quién sabe cuántos elementos de cada tipo, parecen 2 de este y 3 del otro y 5 de aquel,
está mal, porque solo debe haber una sola ecuación de estado formada de la manera que corresponde, de acuerdo a su definición, y lleva un solo elemento de cada tipo. Si aparecen más, entonces quiere decir que hay más ecuaciones. Y si hay más ecuaciones, tu representación está mal, porque debe ser una sola ecuación de estado. Pero si no hay más de una, está mal. Yo sé que ahorita ya se aburrieron y dicen, ay maestra, pues no nos vamos a dar cuenta. Pues eso parece. Pregúntenles a todos aquellos que han reprobado el curso. Es por este concepto. No entienden el concepto de estado, no entienden el concepto de ecuación de estado, empiezan a inventar tonterías, pues claro que todo lleva tache. Por no saber contar, y solo tienen que contar hasta 1. Se pasa de 1, está mal. Ya, así de simple. Eso es todo. Saber contar hasta 1. Nada más. Es un concepto muy básico. Muy básico. Y este es el concepto de manera muy simple. Les voy a proporcionar en el Classroom pues ya las notas de todo esto, para que si quieren irla hojeando y todo, pues vayan viendo. ¿Ok? Y vayan desarrollando pues, los ejercicios poco a poco. Pero esto es importante, ¿sale? El concepto. Solo aprendan a contar hasta 1. No necesitan contar más. Hay más de 1, está mal. ¿Ya? Así de simple. Entonces, como ven, esto no es complicado, pero es un concepto. Yo sé que muchas veces, o la mayoría de las veces, ustedes los conceptos no les prestan atención y pues ese es el problema. Para cada una de las siguientes unidades que vamos a ver de aplicación de todo esto, cada unidad tiene un concepto. ¿Ok? Entonces, ese concepto va a ser bien importante. Si no entienden el concepto, obviamente van a ver las operaciones son muy simples porque son operaciones además con matrices muy, muy sencillas, pero si no entienden el concepto no van a poder hacer la correcta interpretación de los resultados que se están obteniendo. Entonces es muy importante el concepto. Bueno, pues eso sería todo por hoy. Por favor, hagan su tarea, repasen todo lo que se necesita. Si tienen alguna pregunta, lo vemos la próxima clase. Y si no, bueno, pues continuamos con este tema. ¿Vale? Bueno, pues es todo por hoy. Pásensela bien bonito. Diviértanse mucho, cuídense más y nos vemos la próxima. Bye bye.